Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y está nuestro siguiente entrevistado, diputado Jorge Alessandri. Hola Fernando, muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá. La diputada lo citó, pero yo nunca lo he visto que lo hayan citado tanto en un espacio tan cerquita para argumentar de que aparentemente hay gente que todavía tiene no una rememoranza crítica, sino que una rememoranza agradable de lo que fue el régimen militar o la dictadura. Nunca es agradable cuando se rompe en un país la democracia. Lo que ocurre es que, dado que estamos en los 50 años, que hay un esfuerzo del gobierno por conmemorar, recordar, celebrar, la invitación que yo hago con esa frase es a mirar también las causas. No pensar que todo parte el 11 de septiembre a las 7 de la mañana con un movimiento de tanquetas. Ver por qué, a mi juicio, la democracia se había roto antes. A mi juicio, el gobierno desde antes, si bien elegido democráticamente, había empezado a hacer cosas ilegales. Había empezado a gobernar de manera ilegal, por decretos, con resquicio. Ahí está la declaración de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, negándose a promulgar ciertas leyes. Y a propósito de este aniversario, andan muchas entrevistas dando vueltas que son tremendamente ilustrativas de don Patricio Aylwin, de Frei Montalva, y tratamos de, dado lo que pasa con Patricio Fernández, ¿cierto?, que al parecer el tono de los 50 años desde la moneda va a ser una versión muy pequeña o muy específica del Partido Comunista. Nosotros queremos decir que hay otras versiones, que lo que tenemos que lograr en la nueva Constitución es que hayan los suficientes formas de que la democracia se recupere cuando un presidente de la República ese es el punto, perdón. la ley. Sus frases son que el gobierno Allende se estaba saltando la Constitución. Yo justifico el golpe militar. Me habría gustado que fuera un gobierno autoritario muy corto, que se hubiese restablecido la democracia rápida. Pero creo que íbamos por un camino muy peligroso para el país. Yo justifico el golpe militar. Una cosa, diputado, es que se converse, se analice el contexto histórico. Pero un diputado de la República no debería ser parte de un consenso en que no hay crisis que justifique una salida violenta a esa crisis política. No debe un diputado de la República decir que nunca, ni en un gobierno de izquierda, ni en un gobierno de derecha, es un golpe de Estado justificable, como usted dijo. Yo justifico el golpe de Estado. Por supuesto que lo que hubiéramos querido es que esa Constitución hubiera tenido las herramientas para que los otros poderes del Estado pudieran hacerle saber al presidente de ese entonces un juicio que político, se estaba por ejemplo, saliendo de la Constitución, que no estaba promulgando las leyes que el Parlamento había aprobado, que estaba gobernando por decreto, que incluso, yendo a lo más mundano, que lo rodeaba una guardia armada pues no estoy de señores civiles que se llamaban diputado, el GAP, no estoy que andaban con justificando ni defendiendo el gobierno Allende, le estoy preguntando a usted que un diputado de la República no sea parte de un consenso en que la violencia no es la forma de salir de una crisis política, porque usted dice, yo justifico el golpe de Estado. Usted sabe, a menos que usted me nombre algún golpe de Estado que venga sin violación a los derechos humanos. Yo no conozco ninguno en el mundo. Usted sabe lo que implica un golpe de Estado. Y hemos hablado tanto de la violencia en estos últimos años. No debiera ser usted alguien que dijera, me parece, entenderé que usted dijera, me parece pésimo el gobierno Allende, hizo tal y tal cosa, se saltó tal y tal norma, pero nunca, como hicieron hace 10 años, Hernán Larraín Mate y otros, que dijeron, más allá de la visión muy crítica respecto del gobierno Allende, nunca la violencia es la forma de salir de una crisis política. Por supuesto que es el peor camino. Por supuesto que la violencia es el peor camino y es algo que debiera entristecernos como chilenos. ¿Y por qué lo justifican? Pero no había ningún camino posible, a mi juicio. La idea del gobierno del presidente Allende era seguir con el programa socialista, era seguir empobreciendo a Chile, era seguir saltándose las reglas, no promulgando las leyes, gobernando por decreto, comprando a través de la Corfo las acciones de los bancos, infiltrando las empresas. Eso llevaba a Chile al despeñadero. Y por supuesto que condeno con la misma fuerza
las violaciones a los derechos humanos y las atrocidades que ocurrieron después. Estamos hablando de ese día, en ese momento. Ese día ocurrieron violaciones a los derechos humanos, ese mismo día. Lo que pasa es que yo creo que ese es el problema. Estamos en un momento donde quizás desde los extremos, desde ambos extremos, estamos enfrentados a una dicotomía bien maniquea. Y es que si uno condena el golpe, la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, pareciera que no puede hacer ningún juicio crítico respecto a lo que ocurrió antes. Incluso pareciera que hubiera que glorificar al gobierno de la Unidad Popular. Y por al frente, el criticar al gobierno de la Unidad Popular, el decir que debilitó la democracia, lleva inexcusablemente a justificar el golpe y por añadidura a la violación a los derechos humanos. Lo que acaba de decir Mónica a mí me parece que es bien relevante, porque yo tampoco conozco ningún caso en el mundo, y menos en América Latina, donde haya un golpe encabezado por los militares y que eso no sea casi simultáneo a la brutalidad, especialmente con los disidentes del régimen. Entonces es muy difícil, diputado, decir en una misma frase que usted justifica el golpe y a su turno que condena las violaciones a los derechos humanos, porque en ese minuto es casi exactamente lo mismo. ¿No hubiera sido más razonable haber sido muy duro con el gobierno de la Unidad Popular, haber dicho que se abrieron todas las condiciones para debilitar la democracia, para perjudicar la institucionalidad, y sin embargo haber condenado el golpe militar por el solo hecho de lo que eso significaba? Eso no solo se hizo hace 10 años, se hizo en la conmemoración de los 30 años, donde había un consenso mucho mayor entre todos nosotros de lo que ahí había ocurrido. ¿Qué es lo que ha ido pasando para que estos últimos, particularmente 10 años, un cierto sector de la derecha tome esta posición? Y como recordaba aquí la diputada Cariola, lo que usted dijo no ha generado ningún escozor en su sector. Mire, yo quise rayar la cancha un poco. El Partido Comunista, cuando saca a Patricio Fernández, nos dice que la verdad oficial que se va a escribir desde La Moneda es la verdad del Partido Comunista. Ni siquiera la de Patricio Fernández, porque lo encontraron amarillo, blando, de centro. Entonces lo que queremos decir es, mire, hay muchas personas en el país que piensan que esto tuvo causas nefastas que no podemos volver a repetir. Y nos centramos más bien en las causas. De ahí viene mi frase. La diputada Carol Cariola, después de 45 años de dictadura de Fidel Castro, va a Cuba con Camila Vallejo, lo celebran, lo ovacionan y se sacan la foto con él. No justificando el golpe de Fidel Castro, justificando los 45 años porque todavía estaba en el poder en ese momento. Lo que hemos tratado de hacer acá es muy distinto. Es decir, aquí hay causas que no podemos volver a repetir. Tenemos que hacer una buena constitución, que en el caso que esto ocurra de nuevo, que un poder ejecutivo se sobrepase, tenga válvulas de escape en la constitución, como existen otros sistemas. Ya será disolver el Congreso, llamar a nuevas elecciones. El juicio político como en los sistemas existía un camino, parlamentarios. el juicio político. Es verdad, existía, pero es la Corte Suprema también la que se manifiesta. Entonces, por eso es tan importante en este momento decir, hay dos posiciones sobre las causas, hay una posición sobre la gravedad de los hechos posteriores, derechos humanos, etcétera, y nosotros tenemos que diseñar una buena constitución que tenga válvulas de escape para que ningún poder del Estado se sobrepase, si la división de poderes al final es una garantía para el ciudadano. Diputado. A ver, yo coincido con Jorge en cuanto a que vamos avanzando hacia atrás, digamos, porque hoy día hay más pinochetismo que hace 10 años y hoy día hay más reivindicación de la Unidad Popular que hace 10 años, cuando yo creo que la Unidad Popular fue un desastre y la dictadura fue atroz. Y entonces es un retroceso que uno no puede realmente explicarse más que por la situación en la cual estamos actualmente. Y en eso yo quiero preguntarle, porque usted representa un sector, a un partido, el partido La UDI, acuérdense que surgió como se llamaba inicialmente la UDI por el sí. Ese fue el primer nombre de la UDI, digamos, la UDI por el sí a Pinochet después de 17 años. Entonces, lo que le quiero preguntar es ¿cuánto pinochetismo queda todavía en su sector? ¿Cuánto está presente Pinochet, aunque sea adentro del closet, aunque sea dentro de un cajón, en el sector que usted representa? En la UDI específicamente. En la UDI, en Chile Vamos, en la derecha, en Republicano, que son sus primos hermanos. Yo creo que más que pinochetismo, más que reivindicar una persona, lo que quedan a veces en las personas de más edad
es añoranza sobre ciertas cosas que funcionaban mejor antes. Y la situación actual de delincuencia, de violencia, de narcotráfico, quizás lleva a las personas que vivieron en esa época a pensar que la seguridad ciudadana, por ejemplo, andaba mejor. Yo no veo en reuniones de la UDI, me toca recorrer mucho el país, que se haga una reivindicación de la persona o que se haga una alusión al personaje. Yo veo que ciertas ideas de libertad económica, de crecimiento, de empleo, de seguridad ciudadana, ahora últimamente de forma más especial, claro, pero, siguen estando vigentes. Pero no veo a nadie con la polera, ni rasgando vestidura, ni diciendo este personaje es el que yo quisiera de presidente. Cuando mucha gente del sector, y a lo mejor no directamente usted, pero mucha gente del sector dice, no, yo condeno las violaciones a los derechos humanos, era que no, digamos, condeno las violaciones a los derechos humanos, pero rescato el resto. Pero resulta que durante 17 años no hubo libertad de prensa, no hubo separación de poder del Estado, no hubo un montón de cosas que uno podría decir son un mínimo tolerable para un gobierno. Entonces, no son solo los derechos humanos, esto es mucho más que los derechos humanos, y sin embargo, me da la impresión que el partido que usted representa arrastra ese gran problema, porque no solo apoyaron durante 17 años, sino que quisieron proyectarlo 8 años más. No lo veo yo en Javier Macaya, no lo veo en la actual dirigencia. Y Mónica acaba de leer mi frase completa y se lo agradezco. Me habría gustado que rápidamente se volviera a más democracia en el país. O sea, un golpe de Estado que detuviera los abusos del presidente Allende, pero que rápidamente reinstaurara la democracia. Y fue más lo que duró demasiado. Y evidentemente habían muchas otras garantías y libertades que estaban restringidas, y eso nunca le hace bien a la democracia en un país. ¿Cuándo habría sido aceptable? Bueno, pocas horas, digo ahí en la frase, o pocos días, algo así, pocos días creo. Ahora, Jorge, perdón, pero el gobierno que saca a la Unidad Popular no gobierna con pura gente uniforme. Incorpora a personas, a civiles, políticos hoy. Algunos todavía están dando vueltas por ahí. Esas personas continúan hasta el último día, no ellas, pero sus partidos hasta el último día de gobierno. Nunca se plantearon, a ti, por ejemplo, en tu familia, como a mí, en mi familia, nunca se planteó la discusión de, a ver, ya sabiéndose todas las atrocidades que había, ya sabiéndose todas las cosas, todavía sigues participando de eso. Cosa que, me imagino, hoy día, yo te conozco bastante bien, hoy día tú no tolerarías una cosa que pasara así y que pidieran además que tú participaras como ministro. Bueno, ahí están los documentos de Hernán Larraín Fernández cuando era presidente de la UDI. Existe el documento del general Cheire. Evidentemente, muchos que participan. Yo nací 8 años después del golpe de Estado. Entonces, no estaba en esa UDI. Me ha tocado participar de esta otra UDI. Me ha tocado Hernán Larraín de presidente con todos estos documentos y declaraciones. Me ha tocado Macaya. Y yo veo otra visión en el partido. Veo una visión de futuro, veo un partido con vocación democrática, de mayoría, un partido dispuesto a llegar a acuerdos, que ha sido muchas veces atacado por eso, un presidente partido que es capaz de cumplir su compromiso en esta segunda ronda constitucional. Por lo tanto, más que un partido anclado en el pasado o en el personaje, yo veo un partido mucho más con visión de futuro. Diputado, quiero cambiarle un segundo. Al presente, en vez del futuro, al presente. A la coyuntura, porque esta semana se vota una acusación constitucional contra el ministro de Educación, que entiendo ustedes van a apoyar. Y yo tengo básicamente dos inquietudes. La primera es que cuando ustedes estaban en el gobierno de Sebastián Piñera, se quejaron amargamente y con razón del abuso que se hacía de las acusaciones constitucionales, que poco y nada tenían que ver con el desempeño del cargo, ni menos con delitos constitucionales. Tenemos además la historia de 2 ministros de acusación, a mi juicio, acusados injustamente, como el caso de Yarna Proboste y Harel Beyer. Y van a concurrir ustedes a votar favorablemente una acusación que, dado lo que sabemos en materia de educación, no sé en qué podría beneficiar la situación de los niños y niñas de Chile el hecho de que salga este ministro por razones que son distintas a las que políticamente se le debería escrutar. Y no se me va de la cabeza que quien va a defender
a este ministro es el mismo abogado que defendió a Marcela Cubillos también como ministra de Educación, Francisco Cox, diciendo que ella, como este ministro Ávila, no habían cometido delito constitucional alguno. En esas circunstancias, ¿qué sentido tiene ahora apoyar esta acusación? La Cámara tiene varias herramientas y esas herramientas van subiendo en intensidad. Usted tiene la interpelación, en que interroga por 3 horas a un ministro, tiene las comisiones investigadoras y si sigue subiendo llega a la máxima, que es la acusación constitucional, que si lo aprueba el Senado, lo priva de 5 años. ¿Qué criticábamos nosotros? Que en el periodo anterior se hicieron 17, se hicieron por cualquier razón, se abusó de la herramienta de máxima capacidad, 17 acusaciones constitucionales. Y ahí está el caso de Chadwick, que fue finalmente condenado por el Senado. En el caso de educación, los diputados que la hacen piensan que, y van a defenderlo en la sala este día miércoles, que el ministro Ávila no solamente ha cometido errores, sino que tiene faltas a la Constitución, a sus deberes. Y esas faltas tendrá que él explicar con su abogado o personalmente, porque hay ministros que asisten y otros que no en estas instancias, tendrá que explicar cómo no se ha dedicado a la ideología, ha hecho todo para que los niños vuelvan a clase, se ha preocupado del ausentismo. Las cifras dejan muy mal al ministro Ávila. Las cifras en educación, los test estandarizados, la forma en que los colegios se reponen o vuelven a clases después de las catástrofes como los incendios o las últimas inundaciones, en todo saca nota roja, en todo lo que nosotros hemos podido evaluar. Pero la Cámara lo va a escuchar el miércoles por más de 6 o 7 horas y va a tener que dilucidar si el ministro incumple la Constitución o solo ha cometido errores de gestión. ¿A usted no le hace ruido, perdón, diputado? Insisto que el abogado que sostuvo, respecto al cual ustedes entregaron su confianza para defender a la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, que dijo que no había delitos constitucionales, ese mismo profesional diga que no los hay ahora y eso sea distinto para usted. Y algunos argumentos incluso son parecidos. Bueno, extraño obviamente, pero los abogados tienen la libertad de trabajar para varios ejecutivos. No lo elige la Cámara ese abogado, lo elige el acusado. Dentro de eso, una de las acusaciones que a mí me parece más grave, porque todo lo que usted se ha referido son una negligencia política tal vez, pero no, bueno, no me toca a mí votar en la acusación, pero yo lo veo como una negligencia política más que una transgresión a la Constitución. Pero hay una acusación que es muy grave respecto a la Junaed, y una acusación que no está hecha al voleo, que no es una acusación anónima, sino que es la persona que estaba a cargo de la Junaed, que fue nombrada por la presidenta Bachelet, y que dice que aquí hay 3.500 millones que se han desviado aparentemente o que se han podido corromper. Obviamente la Junaed dice que no, y el argumento de la Junaed me parece bien absurdo. Dice, es que no están usando las cifras oficiales. Obviamente que las cifras oficiales no coinciden en el caso de una denuncia, si es el caso que sea correcta la denuncia. ¿Qué antecedentes tienen ustedes respecto a esta gravísima denuncia respecto a la Junaed? Bueno, efectivamente es una cifra sideral. La defensa del gobierno no ha sido explícita, no han contestado los oficios con las respuestas concretas que nosotros esperábamos. Es uno de los casos importantes que se va a defender el día miércoles. Y pasa un poco lo de Carlos Montes. En el caso extremo, el ministro Ávila no puede decir no sabía, porque debió fiscalizar, debió estar encima, debió estar revisando los contratos. Y si lo que está pasando ahí es que las platas se desvían o se rindieron falsamente, evidentemente que es de la mayor gravedad. Pero, ¿de quién depende la Junaed? ¿De quién depende la Junaed? ¿Del Ministerio de Educación? No, es un órgano autónomo, no depende del Ministerio de Educación. ¿Pero quién es el encargado? Según la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, dado que tienen que recurrir a alguna causal constitucional, es un órgano autónomo, no depende del Ministerio de Educación. Digo, si ustedes estaban pensando que dependía del Ministerio de Educación y por eso había incumplido, no depende del Ministerio de Educación. Pero son dineros que salen del Ministerio de Educación. Salen del presupuesto general de la República. Y el ministro de Educación tiene que responder por esos dineros. Le estoy diciendo el punto que según la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no depende, como usted dijo, del Ministerio de Educación. Y los fondos vienen del presupuesto de la Nación. Hago el punto porque, digo, es un juicio político, pero tiene que tener argumentación en base a la legalidad. Usted me decía
que la jefa de hecho de servicio descentralizado es la superior jerárquica, lo fiscaliza la Contraloría, no depende del Ministerio de Educación, es un órgano autónomo. Hago ese punto. Y lo siguiente que quería preguntarle es respecto de si vienen más acusaciones o no. Muy en concreto quiero preguntarle si viene una acusación o se justificaría una acusación en contra del actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, si usted cree que ya se van configurando como para estudiarlo al menos, y después, ya no como acusación constitucional, preguntarle si debiera salir el ministro Jackson. Desde la UDI al menos no se había estudiado hacer una acusación constitucional contra Carlos Montes. Nosotros nos concentramos en la vía judicial, conformamos equipos de abogados, empezamos a investigar fundaciones de Arica a Punta Arenas. El ambiente en la bancada, le diría yo, cambió un poco cuando Carlos Montes responde y dice todo esto venía del gobierno anterior, el presupuesto del 2022 venía fijado. Ahí empiezan a salir voces que analizarían de nuevo, pero yo siento que en la bancada de la UDI eso no tomó vuelo. Siempre, por supuesto, puede esto Pero por ahora descarta una acusación constitucional respaldada por la UDI en contra del ministro Montes. Por ahora sí, pero sé que otras bancadas las están estudiando porque así lo han informado en la prensa. Y debe salir el ministro Jackson, decía Javier Macaya, presidente de la UDI, que para él era como, no tengo la, pero que era el único gesto significativo políticamente. Sí, nosotros eso lo hemos discutido mucho y se lo hemos pedido al presidente de la República por la prensa. Creemos que es importante que él dé una señal de que esta crisis no es una crisis a nivel subsecretario o burocracia, no es que a alguien se le pasó una factura, no es que a alguien le faltó ponerle un timbre a un cheque. Esto tiene que tener responsabilidad política. Y el responsable político, primero, es Carlos Montes porque está en Vivienda, pero en segundo lugar también es el que forma Revolución Democrática, el que recomienda probablemente a todas estas personas para que tengan un cargo público. ¿Piden que salga Jackson, no piden que salga Montes? Bueno, o sea, yo no estoy diciendo que digan que salga ninguno, pero mi pregunta es cómo piden que salga Jackson y no piden que salga Montes. ¿Por qué? El presidente de la República es el que decide al final. Nosotros, no, obvio, pero el presidente de su partido dice... Nosotros hemos dicho que... Pero el presidente de su partido pide solo que salga Jackson. Yo he dicho que hay razones para sacar a los dos. ¿De Jackson por qué? Por lo que le estoy diciendo, pues fundador de Revolución Democrática, el que le vino a decir a la política en Chile que traía un estándar ético diferente, el que probablemente recomendó a muchas de estas personas, porque eran de su círculo cercano, para ocupar seremías, delegaciones presidenciales, distintos cargos a lo largo del país. Personas pero es como que le dijeran que por qué está en la bancada de la UDI Iván Moreira, que aceptó que pidió el raspado de la olla. En el fondo o que los fundadores de, no sé... Mire, ¿sabe lo que pasa? Que los ministros... Hay que ser frío en esto. ¿A usted le sirven cuando es presidente de la República o no le sirven los ministros? Si cada vez que Jackson entra al Parlamento va a ser interpelado por esto, cada vez que vaya a repartir una frazada como ministro de Desarrollo Social, lo va a increpar la ciudadanía y lo van a increpar los periodistas. Entonces, ese ministro finalmente queda inhabilitado en su accionar político, territorial, mediático y finalmente empieza a ser un lastre para el gobierno. Entonces, lo que nosotros pedimos es que el presidente de la República evalúe hasta qué punto Jackson le sirve al Estado de Chile. Porque usted sacaría los dos. Esto es mucho más grande que el presidente Boric y que el presidente... ¿Cuántos casos más vamos a conocer de fundaciones a su juicio? ¿Han hecho ese estudio? Tenían 45 pre... Sí, nosotros, claro, hay más de 1000 que reciben fondos, pero nosotros estamos concentrados... ¿Cuán profundo es la corrupción en torno a este tema? A nuestro juicio se aprobó que es mucho más grande que Antofagasta. Esto está en todo el país y nosotros hemos hecho un filtro que consiste básicamente en sacar las que fueron creadas desde que el presidente es electo hasta que el presidente asume, en esos 3 meses y medio. O sea, creadas cuando ya sabías que cierto presidente llegaba al poder. Segundo, que recibieron plata por trato directo los primeros 3 meses, o sea, 11 de marzo, abril, mayo, junio del primer año. Y tercero, que además hayan recibido aportes de terceros para la campaña de la prueba. Por lo tanto, con una ideología marcada. ¿Cuántas son? Y después de eso, 45. Siguen siendo 45. Y en esas 45 hay unas muy pequeñas, hay otras con fondos más cuantiosos, pero nos estamos concentrando en esas. Estuve con el fiscal... ¿Pero saben más cosas las que sabía hace o no? Estuve con el fiscal encargado de lavado de activos y corrupción en la Fiscalía. Toledo, ¿no? Le pedimos... No. ¿No con quién? Le pedimos que pudiera haber criterios nacionales para esto
y él evidentemente está actuando como coordinador de todos los casos fundaciones para que exista el mismo criterio, y evidentemente de estos 14.000 millones que ha dicho la prensa, yo creo que vamos a llegar al menos al triple de eso. ¿Y alguno involucra, alguno más aparte del de Rancagua, involucra al expresidente Sebastián Piñera? ¿Ustedes? No que nosotros vamos y el de Rancagua demostró con fotos, con facturas, con todo, de que la pega se había hecho. Hay fundaciones antiguas como Urbanismo Social que llevaban 12, 15 años, que 2018, 2019 cambian sus estatutos, entran personas nuevas, empiezan a postular a fondos públicos cuando antes vivían de fondos privados. Entonces nos vamos a encontrar con ese tipo de fundaciones que tenían gran prestigio y antigüedad y terminan cayendo en este mismo juego. Y hay otras, como les decía yo, creadas una vez que sale electo. ¿Hay algo en materia de legislación parlamentaria que se puede hacer para evitar este tipo de cosas porque se aprovechaban determinadas cosas que no estaban normadas en esto? Sí, las penas están. O sea, cuando uno se salta a la Contraloría cambiando el depósito a 3 cheques el mismo día, una transferencia a las 10 de la mañana, otra a las 11:20 y otra a las 12, eso evidentemente es burlar. La ley está hecha para que la Contraloría no mire contratos chicos, no contratos partidos en 3. Por lo tanto, las leyes están. Si hay que mejorar algo, la vamos a mejorar, pero las cosas que son delito hoy día están penadas, tienen penas altísimas, y nosotros esperamos de parte del presidente de la República un gesto de que esta crisis es política. O sea, si no se tiene que ir ni un ministro, ¿qué tiene que pasar en un gobierno para que le pidan el cargo a un ministro de Estado? Si esto no es suficiente, 14.000 millones, 5 regiones, 45 fundaciones muy cuestionadas con estos 3 filtros, ¿qué entonces tiene que pasar? Yo supongo que... Y una cosa, creo yo, tiene muy que pasar importante, una cosa que tiene que haber, me imagino, y todos estamos esperando eso. Claro, exactamente. Mire, me escribía una persona evidencia cuando final. venía al canal que me hizo mucho sentido. Me pedía, ¿cuándo el gobierno va a pedir perdón? ¿Pero perdón a quién? Si esta es plata de los impuestos. Esta plata no es el vuelto del pan de los grandes grupos económicos. Aquí me escribe una persona, clase media de Ñuñoa, pensión de 550.000 pesos. En contribuciones paga 250.000 pesos. Con mucho esfuerzo. A esa señora, el gobierno, el Estado la ha defraudado. ¿Cuándo el presidente Boric o Marcel va a salir a pedir perdón en televisión y va a decir perdón a los contribuyentes porque no fuimos capaces de cuidarles su plata? Cuando la persona compra un taxi para Uber, 60 cuotas, un año estás pagando el IVA al Estado. Las primeras 12 cuotas del Uber, que trabaja 14 horas diarias, se fueron a la Fundación Democracia Viva. ¿Quién le va a pedir perdón a la gente que compra un auto para trabajar o para llevar a su hijo al colegio? Ese 19% de IVA que paga con el sudor de su frente, no te lo pudimos cuidar y se lo robó Democracia Viva o sus similares. Eso pienso yo que falta y sería muy útil. Y la sentencia también. Por supuesto, pero para sacar a un ministro nunca ha hecho falta en nuestro país una sentencia. ¿Te sirven o no te sirven? Eso es verdad. ¿Por qué saca a Jackson de Sexpress? Porque no podía entrar al Senado. ¿Te sirve un Sexpress que no puede entrar al Senado? No te sirve. ¿Te sirve un ministro de Desarrollo Social que tiene que ir a repartir bonos, ayudas, lo increpa a la ciudadanía por las fundaciones y lo interpela a la prensa por lo mismo? Te deja de servir ese ministro. Bueno, está interesante lo que se viene. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y volvemos.